Tal como fue anunciado en ese video introductorio, estamos dando inicio a una nueva serie de predicaciones que nos tendrá este y 4 domingos más hablando acerca de la familia. Creemos que junto con las otras dificultades que ha traído la crisis sanitaria en el mundo y en nuestro país, hablamos acá acerca del empleo, la seguridad, las economías del mundo y la economía también en nuestro país, no ha dejado de estar afectada también la vida familiar. La familia en general y la familia cristiana no es una excepción. Pero digamos también que tal vez lo que la pandemia hizo fue actuar más bien como un catalizador de un problema más profundo y subyacente que es anterior a marzo del 2020. Cuando empezó la restricción en nuestro país para reunirnos y la cuarentena y todas aquellas cosas. Y este problema ha estado presente en el mundo con diferentes intensidades en la historia a lo largo ya de muchos años. Cierto que se ha agudizado, pero viene agudizándose desde el inicio de la era postmoderna. Y hablamos acá no de una crisis sanitaria, sino que hablamos de una crisis valórica, una crisis al interior y en el núcleo de la familia y en el contexto de la familia, no solamente cristiana, sino la familia en el mundo. De esto ya habló el apóstol Pablo a Timoteo claramente en su primera carta cuando le dice: también debes saber esto, que en los postreros días, y es como que el apóstol Pablo en ese momento estuviese viendo nuestro tiempo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Una de las cualidades de nuestro tiempo es el egocentrismo, la vida centrada en la persona, en uno mismo. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. De eso es lo que mencionaba recién acá nuestra hermana Francisca, porque la falta de afecto natural lleva a conductas como la que ella describía. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros? Frente a esta realidad, lo mejor que podemos hacer es ir a la Biblia. La palabra siempre vigente, más actual que nada en el mundo. Billy Graham dijo que la Biblia es más moderna que el periódico de mañana por la mañana. La Biblia es más actual, más moderna y vigente que el periódico de mañana por la mañana. Hoy día tendríamos que decir que el posteo, tal vez, de mañana por la mañana. Hemos seleccionado para nuestra serie algunas familias de la Biblia entre muchas. Confío que el Señor nos haya guiado en esta selección porque Él conoce nuestra realidad, nuestra comunidad. Estarán con nosotros hoy la familia de Judá y Tamar, ahí en Génesis capítulo 38, si usted ya quiere irlo buscando. Hablaremos de Noemí y Ruth, una relación de parentesco muy especial de suegra a nuera, que no es fácil, ya saben el refrán, no era la que yo quería. Los hermanos Marta, María y Lázaro, un grupo de hermanos que tuvieron una cualidad muy especial. Ellos hicieron una amistad cercana con el Señor Jesucristo. Hablaremos de otra familia muy particular y extraña en la Biblia, que es Sansón, pero en relación con sus padres. Vamos a ver esa relación familiar de los padres de Sansón con su hijo. Y vamos a terminar hablando el último domingo de una pareja muy especial del Nuevo Testamento que es Priscila y Aquila. La de hoy, la familia de Tamar y de Judá, nos va a acercar a las intimidades
de lo que yo creo es una familia muy disfuncional en la Biblia. Esto nos permitirá ver los efectos de la caída y el pecado, cómo trajo consecuencias desastrosas en muchas personas, y especialmente en la vida familiar. Y sin embargo, Dios sigue adelante hacia la redención final usando criaturas imperfectas para cumplir su plan perfecto y mostrar su gloria a través de esas familias imperfectas. Nuestro texto, que es más bien largo, como les decía, se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 38. Vamos a leerlo completamente, pero como es largo, yo les voy a rogar que presten toda su atención al texto. Es una narrativa histórica. Por lo tanto, tiene un cierto ritmo. Hay una introducción, hay un desarrollo, un clímax y un desenlace. Pero más que nunca les voy a pedir que mantengan su Biblia abierta, porque no vamos a proyectarla y vamos a estar volviendo al pasaje, pero como es tan largo no voy a estar leyendo todo el texto 2 veces, sino que vamos a hacer brevemente un resumen de lo ahí dicho. Génesis capítulo 38. Les pido por favor que se pongan de pie para que demos lectura a este texto. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado acá ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste.
Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Les invito a orar. Señor, hemos abierto tu palabra físicamente de el texto que tú preparaste para tu pueblo a través de los siglos, pero también pedimos que abras nuestra mente y dispongas nuestro corazón para que nuestra voluntad se rinda a tu voluntad, nuestros pensamientos se sujeten a los tuyos, nuestro corazón se rinda a tus propósitos, Señor, y que así tu voluntad, el propósito original de tu texto, cuando fue escrito por primera vez a sus primeros destinatarios, inspirado por tu Santo Espíritu, tenga el mismo propósito y fin en cada uno de nosotros, tus hijos, hoy día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. ¿Cuántos ya habían leído este texto? ¿Quiénes no lo conocían? ¿Algunos no lo habían leído? Génesis ha venido desde el capítulo 11. Los que hemos estado siguiendo el estudio bíblico los viernes saben que Génesis está claramente dividido hasta el capítulo 11 o hasta el capítulo 10, habría que decir, o desde el 11 en adelante ya hace un giro en su historia, centrada en la era patriarcal, la era de los patriarcas de Israel, comenzando con la vida de Abraham. Cada parte de la historia señala de alguna manera la ruta de Dios hacia el cumplimiento de la promesa dada a Abraham desde el comienzo. ¿Cuál fue aquella promesa dada a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nunca perdamos de vista aquella promesa de Dios a Abraham, porque tiene implicancias extraordinarias también para nosotros acá en este chilito que tanto amamos. Porque hubo un momento en la historia de la iglesia que esta promesa también comenzó a cumplirse en nuestra región. Y aún hay muchos lugares del mundo donde la palabra no ha alcanzado a llegar. Pero Dios está ahí dándole a Abraham una promesa que se va a comenzar a desarrollar a través de él, a través de sus hijos y a través de las familias que vienen de la descendencia de Jacob, que es uno de los hijos de Isaac. Así que vemos ahora entonces el comienzo en el capítulo 37 de Génesis, que se enfoca en la historia de José, que es uno de los hijos de Jacob. Y hay un paréntesis. Nuestro texto, el capítulo 38 de Génesis, está intercalado, adivinen qué, entre el 37 y el 39. Qué extraño, ¿no? Pero lo extraordinario de este texto 38 intercalado entre el 37 y el 39 es que es un paréntesis. Realmente la historia de José, prácticamente hasta el final de Génesis, capítulo 50, trata sobre la vida de José y todos los eventos que tienen relación ahí en Egipto. Entonces el capítulo 38 es un paréntesis. Está metido ahí, pero está ahí con un propósito muy especial. La historia comienza y termina, la historia de Judá y Tamar. No sé en su Biblia, pero la mía, ahí en la Reina Valera 60, tiene ese título, Judá y Tamar, que es algo extraño porque ya leímos la historia. Algunos dicen que este texto está intercalado acá para hacer un contraste evidente y en cierta forma dramático, brutal, entre la integridad de José, uno de los hijos menores de Jacob,
y la falta de carácter moral de Judá. El contraste es evidente. Este joven José, en la plenitud de su juventud, resistiendo el pecado, manteniendo su integridad, y José, uno de los mayores, con una laxitud moral impresionante. Otros dicen que está acá para establecer tempranamente la importancia y orígenes de la tribu de Judá, una especie de retrato de familia de la que llegaría a ser la más importante de las familias descendientes de Jacob, por las razones que ya muchos de nosotros conocemos y que vamos a comentar también hoy día. Pero cualquiera que sea la razón, sin duda, está ahí con un propósito divino. Y hoy, de cualquier forma, este cuadro familiar de la vida de Judá y su familia, este cuadro familiar con sus pecados, sus ardides, con sus tramas un poco extrañas, trae importantes lecciones para las familias de nuestro tiempo. ¿Qué queremos hoy día? A través de este texto y con la ayuda del Señor, mostrar la victoria de Dios sobre las más torcidas inclinaciones del corazón humano. A través de esta familia disfuncional de Judá y Tamar, que va preanunciando la venida del Salvador del mundo, que se identificó así con los pecadores que venía a salvar. Hay una identificación en la historia de Judá con la historia de nosotros, la historia de la iglesia, la historia del pueblo de Dios, desde los tiempos patriarcales en el antiguo Israel hasta los tiempos del Nuevo Testamento y también este tiempo de nuestra historia. Vamos a ver de una manera entonces algo diferente a lo que son el estilo que normalmente ustedes me han oído predicar con 3 puntos, a través de la historia, de este relato, esta narrativa ahí en Génesis 38, la familia de Judá, de la disfunción a la redención. De la disfunción a la redención, rogando que esto también sea de gran bendición a cada uno de nosotros. Nuestra historia comienza ahí en los primeros 5 versículos que dije que no íbamos a leer de nuevo, pero usted los tiene abiertos ahí en su Biblia. Los primeros 5 versículos plantean el escenario de esta trama, el escenario de estos actos de Dios a través de la familia de Judá, que muestra a Judá alejándose por alguna razón de la familia de Jacob, de estas tribus que estaban todas agrupadas en torno al padre, al patriarca Jacob. Inexplicablemente, el texto no lo dice, pero este Judá, que sería en esa altura un hombre joven, soltero, se aleja de la familia de su padre, se va al territorio cananeo, se aleja de la familia de Dios, y dice ahí que se fija en una mujer cananea, cosa que ya en ese tiempo tenían ellos prohibido de formar parentesco con quienes no eran parte de la familia, y de esa manera emparenta y hace amistad con el mundo. Al parecer, como decíamos, Judá era joven, eso no lo disculpa. Cuando se habla de pecadillos de juventud no es una excusa, es una explicación, pero no justifica. Pero se nos describe que se aleja del clan familiar y, contrario a todo lo que se les estaba transmitiendo, establece vínculos sociales con los cananeos, una gran amistad con Hira, y dice el texto que simplemente vio a una mujer cananea y la tomó por mujer, se llegó a ella, ella concibió y le dio 3 hijos. Muchas veces, hermanos, la palabra advierte sobre el riesgo de pecar por la mirada. Los ojos pueden llevarnos a pecar. Y acá en este texto, en este capítulo, hay varios momentos en que la mirada tiene mucho que decir. La palabra de Dios en Marcos 9:47 dice: y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con 2 ojos en el infierno. Texto de la NBI. Las familias israelitas tenían en esos días mucho que decir acerca de los compromisos matrimoniales. Se respetaban las tradiciones familiares y se respetaba la orientación paternal. Digámoslo de una palabra, ellos arreglaban, concertaban los matrimonios. No siempre era el resultado de un enamoramiento, de un pololeo, de un flechazo. No,
ellos se ponían de acuerdo las familias y concertaban los compromisos matrimoniales. El relato refiere algo muy diferente. Dice simplemente que él la vio, se prendó de ella. Probablemente esta mujer, de la que no nos dan su nombre, era una mujer atractiva, y dice que se unió a ella. No se señala un compromiso matrimonial, no hay una ceremonia matrimonial, simplemente el texto, versículo 2, dice: la vio, la tomó y se llegó a ella y ella concibió. De una manera intencional no se nos da el nombre. Muchas veces los silencios en las Escrituras son elocuentes. Solo se dice que era hija de Súa. Y así, aún a pesar de estas debilidades en este modo de hacer esa unión, Dios bendijo a esta pareja. Y con 3 hijos que da la impresión que fueron seguidos. 1 año de diferencia, 2 años de diferencia, no lo sabemos, pero fueron seguidos. El mayor, Onán el segundo y Sela el tercero. Querida iglesia, los hijos siempre serán una bendición. Los hijos siempre son voluntad del Señor. Él, nuestro Padre Celestial, está presente en su concepción, en su desarrollo, en su nacimiento y su futuro. Tal como lo señala el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una sola de ellas. Y cuando habla ahí de las cosas no se refiere solamente a los órganos del cuerpo, se refiere a la vida completa de una persona. La historia nuestra está escrita por Dios. Pero los ojos del Señor no solo vieron nuestro embrión y determinaron el desarrollo de nuestra vida. La palabra dice: nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapan sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de disciplina. Perecerá por su gran insensatez. Proverbios capítulo 5, versículos 21 y 22. La historia nuestra continúa desarrollándose en esta especie de crescendo, cuando en los versículos 6 al 11 ahora se plantea el conflicto en este núcleo familiar con los derechos de primogenitura. La muerte del hijo mayor por causa de sus pecados, no se nos dice cuál era la maldad de pero debe haber sido un hombre que de alguna manera estaba transgrediendo la ley moral de Dios de una manera tan terrible que Dios le quita la vida. Fue condenado a muerte, nada menos que por Dios. La muerte del hermano mayor significa nos lleva a la artimaña del segundo para no hacer heredar al hermano mayor, y el alejamiento de Tamar con falsas promesas por parte de Judá. Estos son pasos agigantados en la historia. Significa que se los dio en casamiento muy pronto, no dice ahí que inmediatamente nacido, el texto pareciera decir que nacieron y lo dio en casamiento. Habrán alcanzado una edad apropiada para formar una familia. No se nos dice qué edades tenían, pero podemos imaginar tal vez 20 años el mayor, unos 18 el segundo, unos 15 o 14 el tercero, porque dice que era niño todavía. Y aparece en la historia Tamar. ¿Conoce usted alguna Tamar? Tamar es un nombre bíblico. Esta es la primera Tamar que aparece y hay por lo menos 2 más para que no se confundan después. La otra Tamar es una de las hijas de David, una situación familiar también muy complicada, y una nieta de David, hija de Absalón. Pero esta Tamar es una mujer cananea y hay también acá, yo diría, bastante elocuencia en la rapidez con que las cosas suceden, porque es una especie de caída libre, es un descenso en una rampa de descenso pero empinada. Van cada vez más abajo. En aquellos y especialmente en Judá, que sería señalado más tarde por su padre, bendiciéndole como el mayor entre los 12. Cuando Jacob bendice en los últimos capítulos de Génesis a sus hijos, señala especialmente a Judá proféticamente. Pero la actitud que él tiene en este momento es en caída. Moralmente hablando es muy reprochable. Es fácil imaginar la preocupación de Judá al ver que su hijo mayor que era un hombre perverso, al que Dios no le perdona la vida y deja a su mujer viuda y sin descendencia.
porque en esos tiempos la primogenitura tenía muchísimo valor. El primero de los hijos, de los nietos, era el que llevaba el nombre de la tribu, del clan. Gracias a una costumbre de la región que ya estaba más o menos extendida, no solo en Israel, sino que en los otros pueblos también, que se llamaba la ley del levirato. Después el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés llegó a oficializar esa ley. Levirato viene de la raíz latina que significa cuñado. Simplemente consistía en que si moría el hermano mayor, el cuñado debía casarse con la viuda para darle descendencia, pero el primer hijo no sería de ese hermano, sino del mayor ya fallecido. Llevando el nombre, la herencia, eso podía tener incluso implicancias económicas, porque heredaba los bienes del padre que generalmente eran en una proporción mayor. Así que, ¿qué hace Onán? Que no era tampoco de trigos limpios, con un egoísmo, un individualismo mezclado con resentimiento hacia su padre, hacia su familia, hacia una obligación que le fue impuesta, ¿qué hace él? Evita que Tamar quede embarazada. Él hacía lo que se llegó a conocer en medicina como un coitus interruptus, es decir, evitaba llegar hasta el final durante la relación y eyaculaba fuera de tal manera de no dejar embarazada a su esposa. Práctica anticonceptiva tan primitiva como ineficaz, hay que decir, pero que al parecer a él le estaba dando resultado. Ahora, no es el tema del control de natalidad el que está condenando Dios acá, sino la perversidad, la mala intención de Onán contra un asunto de primera importancia familiar como era la primogenitura. Hay que situarse en el contexto de ese tiempo, de ese contexto cultural, lo que finalmente lleva a Dios a quitarle también a él la vida. Y nosotros vamos percibiendo acá cuán disfuncional estaba resultando esta familia. Ahora el propio padre va a añadir también su propia parte a este conflicto familiar. Él toma a su nuera y le dice: Tamar, mi hijo menor es pequeño todavía, ándate a la casa de tu familia paterna, quédate allá, y cuando mi hijo menor crezca, mi hijo Sela, cuando ya tenga edad suficiente, yo te voy a buscar para que se casen y él entonces lleve descendencia en nombre de tu hermano mayor. Pero el texto, versículo 11b y el final también del capítulo 38, es explícito en señalar que la verdadera razón de Judá no era buena. La verdadera razón era simplemente que él piensa para sus adentros y dice: esta mujer ya mató a 2 de mis hijos. Esta mujer es una mujer fatal. Como diríamos hoy día en lenguaje popular, yeta. Y yo no voy a darle mi tercer hijo, el único que me queda, para que también muera. Así que le dice, mintiendo: vuelve a tu familia, guarda luto. Voy a pedirle al miembro más pequeño de la iglesia que guarde silencio un poquitito, por favor, porque estamos saliendo a todo el mundo. Y le dice: quédate allá. Y Tamar obedientemente se va. Y se queda en ese lugar. Esto es interesante porque si Judá pensaba conservar al menor como su primogénito, él sería ahora el primogénito oficialmente, esperando tal vez por ventura que algo malo le pasara a Tamar, tal vez decidiera casarse con otro, romper su compromiso, tal vez él pensaba que todavía podía engendrar otros hijos con Súa, con la hija de Súa, su mujer. Pero el drama con el primogénito, que sería el que le daría continuidad a la tribu de Judá, estaba quedando en suspenso. Aquí hay un verdadero suspenso. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el final de esta historia? Hermanos, para nosotros hay suspenso y misterio, no para Dios. Dios, dice la Biblia, el hombre propone, estoy leyendo la NBI que lo dice textualmente como nosotros decimos este refrán, el hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2. Entonces vemos ahora en la historia una especie de crescendo, versículos 12 al 19. Judá enviuda, que son las cosas de esta familia, ¿no?
Una mujer que no se nos da el nombre, no sabemos cómo era, pero ella le dio 3 hijos y ahora ella muere. Y Judá cae en una trampa de Tamar, quien obtiene embarazarse de su suegro. Judá intenta pagar su deuda con lo que él creía era la ramera con la que había tenido relaciones y la prostituta en cuestión simplemente desapareció. La historia da acá un giro inesperado cuando, pasando los días, Tamar ve que su cuñado menor, que ya ha crecido, ya era un hombre en edad de casarse, y no se le llamaba para completar el proceso y adquirir el compromiso del matrimonio con ella. Y ella seguía vistiendo rigurosamente de luto y cumpliendo fielmente su compromiso de fidelidad. El caso, como decíamos, es que muere la mujer de Judá, pasa anónima a la tumba y él, con una edad indeterminada, pero no era un ancianito, queda viudo. Cuando el texto dice que se consoló, no significa necesariamente que la amaba entrañablemente, que sufrió, que lloró muchos días, no. Él simplemente cumplió el tiempo que socialmente se establecía para guardar el luto. ¿Cuánto tiempo? Serían meses, años, no lo sé. Pero él guarda el luto civil, social, para la opinión pública, y una vez cumplido, dice el texto que se dirige a los trasquiladores a Timnat. Esta palabra, esta expresión que él dice, subía a los trasquiladores a Timnat, algunos comentarios dicen que no se trataba de ir a ver cómo iban las labores agrarias, ni cómo iban los negocios, sino que en la región donde estaban estas obras, era conocida por los cultos idolátricos que contaban con prostitución sagrada, lo que para un viudo como él resultaría provechoso. Este hecho, este hombre subiendo a esta región con ese propósito escondido, es de lo que se aprovecharía Tamar cuando le informan que su suegro iba a pasar en esa dirección. Algunos dicen que ella pensó que tal vez Sela, su hijo menor, lo acompañaría, pero es solo conjetura. Lo cierto es que, según el relato, en su desesperación, Tamar toma una decisión drástica, premeditada, aprovechando que estaba en el tiempo fértil de su periodo, de lo que entendemos porque solamente una relación y ella quedó embarazada. Ella cubre su rostro con un velo, y este es un hecho significativo también en el relato, porque según dicen los comentaristas que conocían ese tiempo, que describen ese tiempo, solo las que practicaban prostitución sagrada cubrían su rostro. Las demás lo hacían a rostro descubierto porque no tenían ninguna vergüenza, ningún problema. Así que ella se hace pasar por esta ramera que cumplía un rol cúltico y cambia sus ropas de duelo por otras ropas más atractivas, tal vez algunas alhajas, algunos collares, perfumes, y se pone en el camino a la pasada de Judá. Esta era una apuesta arriesgada, queridos hermanos, que nos recuerda un poco a Esther, a Rahab, otras mujeres de la historia de la Biblia, porque ella está arriesgando su vida, no solo su honra, pero el interés por cumplir sus derechos de matriarca de uno de los clanes de Jacob fueron mayores que sus miedos o sus dudas. Hermanos, con esto yo no quiero dar más colores que los que ya tiene la historia, el relato, pero es imposible no dejar de considerar el dramatismo de la escena. Pues mientras Judá solo vuelve a caer una vez más por sus ojos, porque dice la Escritura, por segunda vez, que él vio y fue. Problema a la vista, ¿no? Un gran problema. El Señor nos libre. Judá vuelve a mirar, cae nuevamente por sus ojos, pero él cae claramente en un pecado a los ojos de la cultura y de las leyes de Israel, que aunque no estaban escritas todavía, ya eran ley en sus corazones, como dice el apóstol Pablo. Mientras que él la toma por una ramera, ella sabe, Tamar está consciente que el hombre que la está tomando por una ramera es su suegro, es su pariente político, el padre de su primer y segundo esposo. Ella es una mujer cananea, dirá alguien. No sabemos si en esa cultura el incesto era prohibido,
como ya lo era, por cierto, en el mundo israelita. Pero lo que va a ocurrir allí es doblemente grave a los ojos de Dios, no solamente por el incesto, sino por la prostitución. Nosotros entendemos los hechos providenciales de Dios. Dice Santa Teresa de Jesús, una santa católica, Dios, ya lo he dicho muchas veces este refrán, me gusta mucho a mí, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Pero este es un punto muy bajo en la caída del jefe de este clan, que vendría a ser el más importante de, la tribu de las tribus de Israel, el clan o la familia de Judá. La Biblia no es, querida iglesia, una composición mitológica tardía de los judíos para romantizar su pasado. Muchos hablan de mitos fundacionales acá. Leí por ahí un comentario de la alta crítica que dice que los judíos tardíamente escriben todos estos relatos componiéndose una historia para romantizar su pasado y dar una identidad nacional. La Biblia no es una composición mitológica, no se escriben mitos fundacionales con hechos vergonzosos que afectan a los fundadores. C.S. Lewis, que antes de ser un apologeta cristiano fue, y hasta sus últimos días, un experto en literatura antigua, dice que la novela con narrativa histórica es moderna. En los tiempos bíblicos simplemente no se escribía de esta manera. Yo he leído un par de novelas de Isabel Allende, la escritora chilena. Me gusta mucho la narrativa de ella y particularmente esas novelas históricas que sitúan personajes ficticios en un marco histórico. La conquista de América, la época de la Guerra del Pacífico. Entonces se mezclan los hitos de la historia con personajes ficticios para dar un hilo conductor y hacer una novela preciosa, encantadora. Pero hermanos, simplemente en los tiempos bíblicos eso no existía. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos acá es narrativa histórica, que además tiene la cualidad de no ocultar estas manchas, estos pecados que harían avergonzarse a cualquiera. Simplemente están ahí porque así ocurrieron. Y la falta de detalles y la falta incluso de expresiones de asombro, de aprobación, de juicio valórico sobre estos hechos, no hacen otra cosa que confirmar que esto fue así. Así que después de pedirle astutamente Tamar a su suegro algunas prendas personales, que sería hoy día como si le dejara la licencia de conducir o un anillo con su nombre adentro, una garantía de que pagaría lo acordado, él había ofrecido dar un cabrito. Así que tienen relaciones, todo estaba dispuesto para que ella quedara inmediatamente encinta y ambos vuelven a sus rutinas. Ella se cambia nuevamente de ropas y se viste con ropa de luto, o sea, como si no hubiera pasado absolutamente nada. El hecho de intentar pagar Judá el compromiso y recuperar las prendas y lo manda con un amigo, ¿no? Usted tiene que pensar en eso. Él toma el cabrito, le dice a su amigo Ira, oye, anda, ubica a esta prostituta que estaba en este lugar, quedé de acuerdo con ella en un cabrito por sus servicios. Una cosa muy normal. Y uno entonces entiende cómo llega a normalizarse el pecado. Cómo estas cosas llegan a ser tan normales, en cambio, el adulterio de ella sí fue considerado gravísimo. Y cuando no encuentra a quien entregarle el cabrito y recuperar sus prendas, él prefiere dejar el asunto así nomás para no hacer más escándalo. Le importaba mucho su nombre. Sería más escandaloso hacer un problema de aquello que el hecho de haberse acostado con una ramera. Y llegamos entonces a lo que yo estimo como el clímax de esta historia. Versículos 24 al 26. Se descubre el embarazo de Tamar. Judá la acusa de fornicación y la condena a muerte. Tamar descubre a Judá y es justificada por él, quien la deja en paz, por lo que dice el texto, sin volver a tener relaciones nunca más con ella. Yo creo que a partir de ese momento, de alguna manera, la familia es reunida, porque cuando muestran luego los hijos de Jacob yendo a Egipto, va Judá con toda su familia. Su familia eran sus hijos de su matrimonio formal y de esta relación con Tamar. Llegamos, como digo, al clímax de la historia. La tensión se hace máxima
cuando se descubre, y cómo es de injusto el tratamiento de la humanidad con algunos pecados, ¿no? Porque hay pecados que permanecen ocultos, que pasan piolitas, diríamos. Pero un embarazo, ¿cómo se oculta? ¡Qué injusticia! Interesantemente, ella solo tenía 3 meses. Hay muchos embarazos que a los 3 meses no se notan, incluso a los 5, a los 6. Sobre todo la primera vez. Pero a los 3 meses, de alguna manera, la familia, no falta la persona cupuchenta, ¿no? Pero se entera Judá de que su nuera está embarazada. ¿Cuánta hipocresía ocultan los pensamientos de los hombres? No le dicen, oye, Tamar está embarazada, pero está bien de salud, gracias a Dios. Le dicen, ella ha fornicado y está encinta de sus fornicaciones. Y la frase, hermanos, es muy fuerte porque no se trata simplemente de que está encinta a causa de las fornicaciones, sino que es como que si lo que llevara en su vientre fuese fornicación, fuese pecado. Algo tan malo como ella que debe morir. Y la habrían matado, quemándola, si no hubiera ella tomado las providencias que tomó. Derek Kidner señala que además de la hipocresía de Judá al condenar a Tamar, había una profunda deshonestidad, una injusticia hacia el trato desigual respecto de la mujer. Adoptar un patrón de conducta hacia los hombres y otro completamente diferente hacia las mujeres. El libro de Oseas, capítulo 4, versículo 14, es una de las condenas más antiguas y explícitas a esta hipocresía. Dice el texto, pero no las castigaré por sus prostituciones y adulterios, porque sus propios maridos se juntan con prostitutas y celebran banquetes paganos con las sacerdotisas del templo. Es así como acaba por hundirse un pueblo falto de entendimiento. Oseas capítulo 4, versículo 14. Hermanos, ¿no es nueva la Biblia? ¿De qué se alega hoy día? ¿Cuál es una de las razones de las dificultades, las tensiones que hay en nuestra sociedad? Por un trato discriminatorio, por un trato desigual entre el hombre y la mujer. La Biblia, un libro escrito miles de años atrás, ya pone acento en este problema. Y el Señor condena esa actitud hipócrita. ¿No es acaso la Biblia más moderna que el diario de mañana en la mañana? Muchos que desprestigian las Sagradas Escrituras no se han tomado ni siquiera el tiempo y la molestia de leerla. Judá no demoró un segundo en condenar la muerte. No más enterarse que ella estaba embarazada y se levanta y dice que muera. Nada dice sobre la conducta inmoral de sus hijos. Nada dice sobre su propia conducta moral indecente. No medita sobre la condena a la que ha forzado a su nuera a la soledad, siendo ella una mujer joven, legítimamente libre para volverse a casar, pero es rápido en condenarla. En el comentario MacDonald, citando a Walter Wright, él dice lo siguiente: los compañeros de Judá traen noticias de que su nuera había actuado como ramera. Su juicio es rápido y decisivo: sea quemada. No hay vacilación ni conciliación. No notamos ningún estremecimiento en su voz al pronunciar la sentencia. La sociedad israelita necesita ser preservada de semejante iniquidad. La sentencia se pronuncia, se fija el día, se hacen las preparaciones, se planta una estaca, se arregla la hoguera, se forma la procesión, se junta la gente. Una mujer camina hacia su aparente condenación, pero lleva en las manos los signos. Tiene las prendas consigo, lleva el báculo, el sello, el báculo es de Judá y el anillo suyo también. Las prendas vienen a ser la acusación de su juez. ¿Qué valor tendrá ahora su sentencia? Judá, cuando es descubierto, lo único que atinó a decir es que Tamar había sido ya justificada, señal de que reconoció que ese embarazo era de Dios. Ya comienza a vislumbrarse la gracia y admite Judá su malicia al negarle a su hijo Sela el menor.
No hay ninguna señal de arrepentimiento por sus otros pecados, solo por no haber cumplido la promesa de casar a su hijo con la viuda de sus hermanos mayores. Y dice la Escritura, nunca más la conoció. Aunque por la historia posterior de los herederos de Judá y Tamar, se ve que hubo una familia dignificada por Dios. En nuestro relato, en nuestra historia, hay un desenlace que se describe ahí en los versículos 27 al 30. Ya lo leímos, no lo vamos a leer nuevamente. Dice que nacen gemelos. Y Dios no solo determinó que concibiera, sino que nacieran. ¿Y quién sería el legítimo primogénito? Y el Señor dignifica a Tamar y señala a Fares en la genealogía del Mesías, el Señor Jesucristo. Una cananea es incorporada al plan de salvación. ¿Recuerda lo que decíamos al comienzo? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el Señor comienza ya tempranamente a mostrar evidencia del cumplimiento de esta promesa. Eso es gracia redentora. Esta historia, el Génesis, la Biblia entera en realidad nos habla de la providencia de Dios, de cómo sus decretos eternos se cumplen siempre, sin que signifique eso desligar la responsabilidad del hombre en sus actos corrompidos. Hay acá en esta historia una larga lista de faltas, de corrupción del modelo de Dios, de alteración de la familia que Dios formó originalmente, que grafica gravemente, de una manera muy clara, la corrupción de la familia. La degradación del núcleo familiar que conlleva a este desenlace en la historia de Judá y de Tamar. La lista es muy larga, no la vamos a repetir una vez más, pero enumeramos sincretismo religioso, idolatría, arrogancia, mentiras, egoísmo, desprecio por la autoridad, falta de cumplimiento de los compromisos, fornicación. Todo eso en una sola familia. Una sola familia. Pero sin ninguna duda, Dios estuvo en la concepción de esas criaturas, concebidas en el vientre de Tamar. Hermanos, Dios es el que da la vida. Él determina cuándo la vida se abrirá paso una vez más en los hijos de los hombres para pasar de generación a generación sus promesas. Él es el que da el alma a cada ser humano viviente desde su concepción. Se describe el alumbramiento de estos gemelos, la mano del primero, legalmente diciendo yo nací primero, le ponen una marca y un cordón rojo, vuelve a meter su mano, casi cómico, ¿no? Nace el segundo, legalmente, pero el primogénito, a quien le ponen Fares o Pérez. Los comentarios dicen que es el origen del nombre Pérez. Y después nace el primero, que es llamado Sara. ¿Cuál es la importancia de este nacimiento? Y aquí vamos a ver cómo la providencia del Señor, los decretos eternos de Dios se cumplen siempre. Fares es ahora legítimamente hijo de Judá. Tal vez no el primogénito, todavía estaba Sela. Tal vez no el mayor de los gemelos desde el punto de vista técnico. Pero es el indicado por Dios para continuar la descendencia que daría lugar a la tribu de Judá, de la que nacería el rey David, el rey más importante de la historia antigua de Israel, pero sobre todo aquel que le fue dado una promesa de que su cetro de justicia, permanecería para siempre. ¡Aleluya! Porque este cetro de justicia que permanece para siempre es el trono de justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Hijo de David, el Mesías prometido, nacido de la tribu de Judá. El texto señala la historia de la salvación, indicando tempranamente, tal vez el primer caso, que la promesa hecha a Abraham, padre de Isaac, padre de Jacob, padre de Judá, padre de Fares, que todas las naciones serían bendecidas. En este caso, una mujer cananea es agregada a las familias bendecidas de la tierra, como más tarde sería Ruth la moabita, más tarde Rahab, otra prostituta cananea de la ciudad de Jericó.
El contexto enseña mucho, hermanos amados. El hecho de que este capítulo 38 esté ahí, como decía un poco cómicamente, entre el 37 y el 39, hasta el 50, la historia de José en Egipto, muestra claramente el propósito de Dios de señalar su soberanía, sus decretos y su providencia, señalando el camino de salvación que conduce y continúa con su Hijo nuestro Salvador Jesucristo. Todos estos acontecimientos son teocéntricos y son cristocéntricos. La historia la viven los hombres, pero la escribe Dios Todopoderoso. La historia de la humanidad es la historia de un mundo caído, contaminado por el pecado, que ha afectado cada esfera de la vida humana, también la vida familiar. Pero la historia está sujeta a los actos providenciales de Dios, que escriben la historia de sus escogidos, inscribiéndola en el plan de salvación por medio de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Este relato no es solo único por lo que describe, por enfocarse en Judá y sus descendientes, sino sobre todo, como decíamos, porque tiene incidencia gloriosa en la historia de la redención. Hay familias preciosas que tienen varias generaciones de ser familias creyentes. Yo he ya conocido algunas, son segunda o tercera generación de padres creyentes, familias lindas, ordenaditas, hermosas, de abuelos creyentes, familias hermosas donde hay respeto, amor, estabilidad, orden, disciplina. Gloria al Señor por esas familias. Pero hay familias disfuncionales, gravemente afectadas por múltiples corrupciones que provienen de un mundo caído. Y muchos de nuestros hermanos provienen de ese contexto. El pastor Samuel Vieira, un pastor de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, allá en Anápolis, contaba que un día se preparaba para iniciar el culto en su iglesia, una iglesia numerosa. Antes de la pandemia, estaba la iglesia llena. Y se acerca una familia y el jefe de familia, el esposo, se acerca visiblemente conmovido y le dice: pastor, quiero pedirle permiso para hablar un momento desde el púlpito. Ese es un riesgo. Yo personalmente dudaría mucho de hacer algo así, a no ser que me digan exactamente qué van a decir. Pero era tan la fuerza de la expresión, la solicitud de este hermano, que dice el pastor Vieira que no pudo negarse y le dijo: ya, bueno, hágalo, ahora antes de empezar el culto. Siempre tendré oportunidad de arreglar las cosas después de haber pensado el pastor. Este hermano, con su familia ahí presente, su esposa y 2 hijos, pasó adelante y con los ojos llenos de lágrimas y visiblemente conmocionado, dijo: llevo años viniendo a esta iglesia, pero todos estos años he sido un infiel con mi esposa. He sido un hipócrita. Le he fallado muchas veces. Pero hoy es diferente, porque hoy he conocido al Señor Jesucristo de verdad en mi corazón y he entregado mi vida a Él y Él me hizo otra persona. Y hoy yo quiero, y dice que se mete la mano al bolsillo y saca una caja con un anillo de compromiso. Y hoy yo quiero pedirle a mi esposa que se case conmigo otra vez, que se case conmigo por primera vez, porque yo no soy la persona que era cuando nos casamos. Porque el Señor hizo de mí una persona diferente. Y llorando se arrodilló ahí delante de su esposa y le abrió el anillo y le dijo: ¿te quieres casar conmigo? Eran una familia, estaban casados. Pero él le ofreció un matrimonio a su esposa en ese momento. Y dice el pastor que toda la iglesia lloraba y las hermanas decían: dile que sí, dile que sí. Y él mismo en su corazón decía: hermana, diga que sí. Y ella se paró, recibió ese anillo y le dijo: acepto. Entonces el pastor dice: ¿qué iba yo a hacer ahora? ¿Qué sermón iba a predicar? No había lugar para aquello. Dios había hecho un milagro glorioso ahí en esa iglesia. Así que se paró, los hizo pasar adelante y bendijo ese matrimonio. Esta historia tiene el propósito de recordarnos una vez más que en el Señor hay gracia y redención. Que las cosas no tienen que quedar como están. Que en el Señor hay restauración de la vida familiar.
No importa cuán oscuros hayan sido nuestros pecados. No importa cuán negro sea nuestro pasado. No importa cuán graves hayan sido nuestras faltas. Esta historia señala a Jesucristo y muestra cómo a lo largo de la historia de la Biblia el propósito del Señor se cumplió cabalmente con el nacimiento de nuestro Señor en el día que debía nacer, para que tú y yo también tuviésemos la oportunidad de conocerle y rendir nuestra vida a Él como nuestro Señor y Salvador. Jesucristo es el que hace nuevas todas las cosas. Que el Señor nos bendiga.